Vamos a leer en el libro de Romanos, el capítulo número 8, el versículo número 9. Busque la cita, la escritura de la palabra del Señor. Búsquela y vamos a leer allí ese texto de la palabra del Señor, Romanos, capítulo número 8, verso 9. Quiero pedirles que escuchemos la palabra del Señor, el consejo, la enseñanza esta mañana y que esté muy atento. Le pido que, como lo ha hecho todo este tiempo, podamos estar muy atentos a escuchar la palabra del Señor. Romanos, capítulo número 8, los versos número 9, el verso número 9, perdón. Quiero hablar con ustedes esta mañana un tema que lo he titulado El verdadero estereotipo de un cristiano. El verdadero estereotipo de un cristiano. Anótelo allí y vamos a hacer de esto un estudio, una enseñanza que nos ayude a seguir conociendo, porque lo primero que debe hacer quien pretende ser cristiano es conocer al Señor. Y luego que conoce al Señor, entregarle su vida, y luego que le entregue la vida al Señor, entonces debe aprender a ser cristiano. Porque la vida cristiana no es una moda, la vida cristiana es un modo de vida. El apóstol Pablo dice en la segunda carta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vida cristiana es un modo de vida. De eso se trata. Quiero ayudarle a que usted entienda la vida cristiana, a que conozca qué es ser cristiano y que en base a ese conocimiento usted pueda ser el mejor cristiano de todos los tiempos. Vamos a leer aquí, Romanos capítulo 8, verso número 9. Dice así la palabra del Señor. Únase conmigo y léalo usted allá en su casa. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a leerlo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces lo hemos titulado el verdadero estereotipo de un cristiano. Quiero compartir con ustedes esta enseñanza y quiero invitarle a que hoy solo vamos a ver la primera parte. Solo estaremos desarrollando el primer tema porque quiero hacerlo de manera en que usted pueda entenderme. He estado orando a Dios, pidiéndole a Dios que me dé el conocimiento, que me dé la sabiduría, que me dé la forma en que yo les pueda hablar y usted me pueda entender. Cada persona es particular. Cada persona tiene sus formas de aprender. Algunos aprenden viendo, algunos aprenden escuchando, algunos aprenden practicando lo que se les dice. Pero Dios tiene el poder, Dios tiene la capacidad de hablarnos a todos al mismo tiempo y de hablarnos según la capacidad de cada uno de nosotros, en el nivel de comprensión que podemos entenderle a Él. Yo
aprendí algo cuando tenía a mis primeros hijos muy pequeños, cuando tenía a mi hija mayor y después a la segunda, que eran pequeñas, y las llevábamos al colegio infantil, a los primeros años de la educación infantil. Me llamó mucho la atención la capacidad de aquella maestra, y me quedé detenido un momento observando cómo podía ella enseñar eran 15 o 20 niños, y cómo intentaba que cada niño entendiera, y me di cuenta que a unos se los sentaba en las piernas, les tomaba la mano, le explicaba, mientras que a otros le daba un juguete y con ese juguete intentaba enseñarlo a sumar, y a otro le daba otra cosa, y el maestro debe tener la habilidad de doblar el mensaje en el modo, en la forma y en la manera en que el oyente, en que la persona que está interesada en aprender pueda comprenderlo. Yo procuro cuando enseño no despertar en usted emoción de momento. El deseo mío, mi preocupación cuando enseño la palabra de Dios es que esta palabra o esta enseñanza vaya haciendo un trabajo continuo en usted. Y que si ahora no salta, si ahora no grita, si ahora no se suda, si ahora no siente cualquier euforia, no me preocupa. Lo que busco es que más allá de despertar una emoción, pueda ayudarle esta mañana a darle un conocimiento que usted lo pueda recibir, perdón, en la manera, en el medio, en la forma en que usted pueda entenderlo. Dios es especialista en hablarnos en un modo en que podamos entenderlo. El libro de Hebreos, el capítulo 1, dice que Dios en el verso 1 habló de muchas maneras, de muchas formas, en otro tiempo a los padres a través de los profetas. Usted lee todos los libros de los profetas y encuentra que la manera en que hablaron al pueblo para dar a conocer la voluntad de Dios, para decirles qué era lo que Dios quería hacer con ellos y qué era lo que Dios quería que ellos hicieran y cómo quería Dios que ellos vivieran y cómo quería Dios que ellos pusieran en práctica el conocimiento de su voluntad, fue de una manera diversa, fue de muchas maneras. A un profeta lo mandó a casa del alfarero, a otro lo mandó a que se acostara por 6 meses, acuéstate allí. A otro lo mandó a que se casara con una mujer y que viviera con ella, aun cuando su condición social no era la mejor. Entonces todas esas formas nos demuestran que Dios, con el fin de que quien lo escucha entienda, Dios tiene la capacidad de doblar su mensaje en el lenguaje en que cada uno de nosotros de manera particular lo puede entender. He estado pidiéndole a Dios eso esta mañana, porque tengo una gran preocupación. Esta nueva época, esta nueva etapa de la vida, se nos ha dicho por los especialistas que la vida en el mundo entero no seguirá igual, que tenemos que reinventarnos, que nos cambió la vida para siempre, que tendremos que acostumbrarnos a nuevas formas, que tenemos que adoptar nuevas costumbres, que tenemos que aplicar nuevas prácticas, que tenemos que aprender a vivir con ciertas amenazas que para nosotros antes no las teníamos presentes, que el comportamiento, el actuar, el ir y el venir, que el estar en la calle, que el estar en la casa,
que el estar en la empresa ahora tiene que replantearse cómo actuábamos y cómo debemos actuar ahora. Pero más que todo eso que hemos escuchado, hemos visto que el confinamiento, que haber decretado cerrar las iglesias para evitar la proliferación del contagio de manera masiva, hemos visto que entonces ha desarrollado otra ola inmensa de hacer cultos a través de estos medios digitales, de estos medios electrónicos. Y me preocupa porque como hay abundante predicador, hay abundancia de predicadores, hay abundancia de cultos, hay abundancia de mensajes, hay abundancia que de tal manera que sin temor a equivocarme, las 24 horas del día hay una transmisión desde cualquier parte del mundo de, entre comillas, una iglesia o un pastor o un predicador o una predicadora. Hay de todo tipo de predicación. Y eso me ha causado una impresión de preocupación por los que están escuchando, por los que estamos escuchando. Todos tienen la libertad porque el ser humano es libre para escoger. El ser humano es libre para decidir. El ser humano es libre para aceptar lo que él crea que mejor le conviene. Y en esa libertad que tenemos, estamos siendo llenados o atacados de un sinnúmero impresionante en que antes no nos imaginamos que fuera tanto, pero que ahora cada vez más aparecen muchos más canales de predicación, muchas más transmisiones de cultos. Ahora mismo, si en Colombia somos 5.000 congregaciones, imagínese usted que 4.000 lo estemos haciendo. Y así habrán de otras denominaciones y de otras en todo el mundo. Lo que me preocupa de todo este movimiento, de todo eso, de toda esa facilidad que usted tiene de poder interactuar con una transmisión como lo está haciendo ahora conmigo, es que de alguna manera las personas estamos siendo condicionadas en nuestra manera de ver la vida, condicionadas en nuestra manera de pensar, condicionadas en nuestra manera de elegir, condicionadas en nuestra manera de poder sacar nuestras propias condiciones, porque está descubierto que muchas de las decisiones que hemos tomado en la vida son el resultado de toda la información que se nos brinda. Y he visto que la sociedad a través de los tiempos ha ido creando aquello que llamamos estereotipos. Estereotipos. Esa palabra nos lleva a pensar que un estereotipo, y quiero leerle aquí, un estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas. La aceptan de manera representativa porque un determinado número de personas lo aceptan, y entonces a partir de eso empiezan a adoptar una forma, un modelo, un estilo de vida de acuerdo al estereotipo que la sociedad le presenta. Entonces un estereotipo es un modelo que empieza a estructurar una imagen, y que dicha imagen
que es creada por el concepto de una o de varias o de muchas personas, empieza a convertirse en una forma, en un molde, y que cuando se establece un estereotipo se busca que los demás aceptemos dicha norma, dicho molde o dicha manera de vivir o de hacer, porque ya hay un grupo considerable de personas que lo aceptaron, y que esas personas que establecen un estereotipo determinan que los que no encajamos dentro de ese estereotipo, entonces estamos viviendo mal, estamos fuera de la moda, estamos desenfocados. Entonces quiero esta mañana llevarle a pensar, porque la sociedad en la que estamos viviendo es experta en crear estereotipos. Nos han dicho, nos han hecho creer que con toda ¿cómo les digo esta mañana? Con toda la reverencia, con todo el respeto que se merecen todos los hombres y todas las mujeres, la sociedad creó un estereotipo para la mujer. Determinó ciertas medidas, determinó cierta estatura, determinó cierto peso corporal. Y entonces la chica que no tiene esas medidas está por fuera del estereotipo del común de la sociedad. Entonces confrontamos a las chicas a ese modelo, a esa marca, y las que no encajen allí, entonces el común de los que creen en ese estereotipo dicen, está mal. La sociedad ha creado el estereotipo de decir que en las regiones, porque perteneces a X región, entonces actúas de determinada manera. No siempre es así. También la sociedad creó el estereotipo, aunque las damas nos han demostrado que no es así, pero hay un estereotipo creado por la sociedad, y es que se dice o se cree en algunos que las damas no conducen bien un vehículo, pero no es así. Hay mujeres muy capacitadas, todas tienen las mismas capacidades. Nos han creado otro estereotipo. Si vives en la costa, entonces a los caribeños la sociedad los determina con cierta manera de pensar o de vivir. Si vives en el interior del país, entonces se establece cierta norma. Eso es un estereotipo, un modelo, una norma, una marca. Una marca o una norma que empieza a tratar de encajonar a los demás en eso. Y que una vez se establece ese estereotipo, si no encajas allí, estás mal. Si no encajas allí, estás por fuera de lo que todos hacen, y si estás por fuera de lo que todos hacen, ya estás en problema. Ya no eres aceptado, eres rechazado, ya eres determinado como una persona que no es normal. Y todo porque la sociedad dice que para vivir hay que hacer de tal manera o de tal forma, o vestirse de tal moda o andar de tal manera. Pero todo eso que ha pasado en la sociedad me preocupa, porque no solamente afecta la parte intelectual o física de las personas. Todo este movimiento del que les hablo, de la propagación descontrolada de cultos por estos medios, donde estamos siendo invadidos de toda clase de transmisión, ha ido creando cierto estereotipo para el cristiano. Me preocupa porque desafortunadamente estamos rodeados
o vivimos o pertenecemos a una generación dada a lo inmediato, una generación dada a lo fácil, una generación que procura, que pretende lograr las cosas siempre tomando el atajo, una generación que no está dispuesta a vivir el proceso, una generación que ha querido adelantar los procesos, una generación que ha querido simplificar las cosas. De tal manera la hemos querido simplificar que hemos pasado de realizar procesos a realizar tareas que sean prediseñadas, a realizar actividades que sean instantáneas. Nuestra alimentación está afectada por eso. Todo es instantáneo, la pasta es instantánea, ya el arroz es instantáneo. Si lo quieres con coco, ya es instantáneo. Si lo quieres con arvejas, todo eso. Hay carne instantánea, hay precocidos, todo eso. Esa es la característica de la generación en la que estamos. Una generación abocada a querer las cosas de la manera más sencilla, pero de la manera más inmediata. Ese deseo de no esperar en el tiempo, de no hacer el proceso de manera completa, ese deseo de querer lograr las cosas de manera inmediata, ha hecho que en este mundo de transmisiones digitales, electrónicas, se llene de una cantidad inmensa de predicadores y de cultos. Cultos o predicadores que algunos los he escuchado para tener bases para hablarles esta mañana. Porque el creyente tiene que saber que está llamado a no ser niño en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. A no ser niño en cuanto al conocimiento de la vida cristiana. Pero como estamos en una generación que no quiere vivir los procesos, que todo lo quiere de manera instantánea, es allí donde con preocupación veo, y no solamente con preocupación lo miro, sino con tristeza, observo que se levantan o se han levantado predicadores con el deseo de suplir una necesidad en los que lo oyen, pero de manera instantánea, en el concepto de ser cristianos. El mundo cristiano también ha querido tener un estereotipo de la vida cristiana. Y me preocupa es que algunos predicadores tienen su propio estereotipo de vida cristiana, tienen su propia teología, tienen sus propios conceptos y basan su vida cristiana y basan su mensaje en sus relaciones o en sus experiencias personales. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor es que quien está detrás de la cámara como un participante en la transmisión, como es niño espiritualmente hablando, como no tiene conocimiento de la Biblia, porque como la gente todo lo quiere simplificar hoy, la gente quiere ser cristiana sin leer la Biblia. La gente quiere que otro lea la Biblia por él. Y entonces, como estamos permitiendo que otro lea la Biblia y yo no la leo, o usted no la lee, porque no hay tiempo, porque le da pereza, porque se duerme cuando lo intenta hacer, porque no le parece tan atractivo. Pero cuando quiere ser cristiano, entonces depende de lo que otro leyó, depende de lo que otro concluyó en la lectura, depende de lo que otro ahora está
sacando sus propias conclusiones. Y resulta que el otro que leyó tiene una lectura que es afectada por su manera de pensar, que es afectada por su carácter, que es afectada por su manera de vivir, por su manera de ver la vida. Eso quiere decir que la manera más exacta en que yo puedo entender es que yo no solamente escuche al predicador, sino que también confronte que lo que el predicador está diciendo está estrictamente basado a lo que dice la Biblia. Y quiero llamarle la atención porque por la ansiedad de adelantar los procesos sin vivir el proceso en sí, por la ansiedad de escuchar la Biblia pero sin leerla, escucha una parte de la Biblia, del sermón, pero no lee la Biblia. El Señor nos dice a todos, escudriñad las Escrituras. Eso es un mandato a todos nosotros. Y hay una razón por la que hay que hacerla, porque las Escrituras enseñan quién es Jesús y las Escrituras nos proporcionan vida eterna. Pero aunque la Biblia dice así, les quiero recordar que la iglesia hace un tiempo hizo un estudio. Y ese estudio concluyó que la mayoría de los cristianos de la última década leen poco la Biblia. Y claro, como lee poco la Biblia, no crece como cristiano. Y como no crece como cristiano, se estanca y siempre sigue siendo un niño espiritual. Y como es un niño espiritual que carece de conocimiento doctrinal bíblico, entonces todo lo que escucha lo cree, sin analizar si a la luz de la Biblia es así o no. Y cuando escucha a un predicador, porque con sorpresa tengo que decirlo, los estereotipos son creados por personas muy influyentes. Si un artista muy famoso se hace un tatuaje, los que siguen a ese artista está demostrado que intentan seguir sus prácticas. Si un cantante muy famoso se motila de cierta manera, los que son seguidores o fans de ese artista, de ese cantante, terminan haciéndose el mismo estilo de corte de cabello. Porque los estereotipos son creados por personas influyentes, por personas que gozan de una posición social, por personas que ostentan un poder. Puede ser económico, puede ser político, por personas que ostentan tener una figura ante la sociedad muy relevante porque es un deportista famoso, porque es un cantante famoso. Y en el mundo del cristianismo también existen personas que crean estereotipos. Porque hoy, si el predicador es famoso, si el predicador goza de la aceptación de un gran número, todo lo que ese predicador diga va a ser aceptado por sus seguidores. Todas las prácticas que ese predicador diga que hace, el que está allá, como todo lo quiere simplificar, como no quiere vivir el proceso, él asume que lo que el predicador dijo es totalmente así. Y que entonces se ahorra tiempo, porque lo que menos quiere gastar una persona es tiempo. Y entonces quiere que el otro le enseñe cuáles han sido los atajos que tomó para llegar hasta allá. Sin querer ofender o sin querer desestimar a ningún predicador o a ninguna predicadora. Lo que estoy diciendo
es que cuando te conectes, cuando te pongas allí a la expectativa de escuchar a alguien, y si precisamente lo haces es porque es famoso, te acuerdes que cuando escuchamos algo, debemos solo quedarnos con lo que nos conviene. Debemos quedarnos solo con lo que nos edifica. Entonces, como los estereotipos son creados por las personas influyentes, si un pastor famoso, si un predicador famoso, si una predicadora famosa que todo el mundo la quiere invitar, dice que para ella lograr el poder de Dios lo puede hacer ayunando 3 veces a la semana, orando 3 veces al día. Entonces, de esa manera, como es una persona influyente, el que lo escucha allá dice, entonces para hacer de oración tengo que orar 3 veces al día. Entonces, para tener poder tengo que ayunar 3 veces a la semana. Y yo quiero decirle, cuando yo era niño pensaba así. Cuando era un niño espiritual, yo escuchaba a un predicador y si ese predicador tenía mucha relevancia, daba por hecho que lo que él hacía era el modelo que debía seguir. Y lo que me preocupa es eso, hermanos, que hoy los predicadores de esta época están interesados en mostrarse ellos como el estereotipo del hombre cristiano que agrada a Dios. Me preocupa que tanto esos predicadores como usted que lo escucha, no hagamos el análisis y la separación de que lo primero que tengo que entender es que el tipo de relación que una persona establece con Dios es particular. Cada hombre, Dios trata con el hombre de manera particular. Dios trata con el hombre de una manera exclusiva. Y las experiencias que ese hombre o esa mujer viven con Dios en su tipo de relación con Él es una relación personal. Y que lo que ese hombre hace o esa mujer hace no es el modelo que yo debo seguir. Porque su experiencia es personal. Porque su modo de vida es el modo de vida en que él ha aprendido a agradar a Dios. Es como él cree que debe hacerlo. Y todo predicador tiene que tener claridad cuando enseña, como lo hacía el apóstol Pablo. Y tener el valor, la entereza, la sinceridad de decir qué cosas son su concepto personal y qué cosas son el concepto de la palabra de Dios en la Biblia. Pablo, cuando hablaba de sus conceptos personales, decía, esto lo digo yo, no el Señor. Porque Pablo sabía que era un personaje influyente, tan influyente que después de 2000 años todavía leemos las cartas que Dios inspiró para que este hombre escribiera y todavía sus recomendaciones siguen siendo una guía. Pero al leerlas tú también tienes que tener cuidado que hay un concepto personal de Pablo y que Pablo dice, esto lo digo yo, no el Señor. Entonces el predicador de hoy tiene que tener la sinceridad de distanciar, de separar sus conceptos del concepto de Dios. Porque el estereotipo de la vida cristiana que a Dios le agrada es el estereotipo que Dios estableció. No el que yo como predicador puedo concluir. No lo que a mí me gusta. Porque cada persona tendrá sus gustos particulares. Entonces, cuando usted que está allá y no lee la Biblia, cuando usted que está allá que busca escuchar un predicador porque lo hace reír, cuando usted que está allá que busca una transmisión porque el predicador es famoso, cuando usted que está allá que busca
interactuar con un mensaje porque el que lo predica es juguetón, porque el que lo predica tiene un cierto modo de hablar o tiene un cierto modo de decir las cosas. Y más que eso, yo quiero invitarle, no busque a un predicador porque simplemente le gusta la forma en que lo hace. Porque casi siempre ese tipo de predicador se vuelve un estereotipo. Y entonces algunos determinan que si el predicador no grita, que si el predicador no hace saltos, que si el predicador no se queda sin respiración cuando predica, entonces a él le parece que ese no tiene unción. Fíjense que hemos creado un estereotipo para eso. La gente cree que gritar, que sudarse, la gente cree que saltar cuando se predica, la gente cree que quedarse sin respiración para pronunciar las palabras cuando se predica es tener unción. Y yo quiero decirle esta mañana, es solo una forma. No determina que tenga unción o que no tenga unción. Pero hemos creado ese estereotipo. Y al creyente que le gusta ese modelo, cuando escucha a uno o a otro predicador que ni brinca, ni salta, ni da gritos, ni se queda sin respiración cuando enseña, entonces dice, no, ese no me gustó. Me voy a buscar uno donde haga esta forma. Entonces dése cuenta, usted está condicionado por un estereotipo, por el estilo de un predicador. Por eso me preocupa la vida cristiana de algunos en esta época. Y me preocupa la clase de vida cristiana con la que regresarán ahora que volvamos a culto, porque como puedes escuchar tantos cultos. Entonces, cuando yo era niño, pensaba como niño, dice el apóstol Pablo. Un niño no se sienta a meditar. Un niño no saca las mejores conclusiones. Un niño no lo entiende bien todo. Un niño solo vive el momento. Un niño no piensa en el día de mañana. Un niño no se percata y no tiene la claridad de entender bien el entorno en que está. Por eso un niño es engañado con facilidad. Un niño, usted lo puede tener hoy aquí y mañana se lo lleva para otra parte. Pero el tener esa condición infantil en la vida cristiana, entonces hace que pensemos como niños. Cuando yo empecé la vida cristiana era un niño de 12 años. A los 12 años de edad me bautizaron. ¿Qué puede entender un niño a los 12 años? Algunos muestran algunas capacidades, pero igual es un niño. Entonces yo creía que escuché a un predicador que decía, porque era su concepto, ese predicador decía, si quieres buscar de Dios tienes que orar 3 veces al día. No estoy diciendo que no ore. El problema es que nos han querido encasillar, encajonar en una forma que practicaba un hombre judío, en una forma que practicaba un pueblo judío, porque lo habían enseñado así. Y entonces ahora este predicador decía eso y yo que no oraba 3 veces al día empecé a sentirme desconsagrado. Porque cuando el predicador establece un estereotipo por lo que él hace, quien lo escucha se confronta con él y dice, a mí me falta consagración, a mí me falta santidad, a mí me falta buscar de Dios. Porque escuchó a alguien con un cargo. Y mire, cuando usted escucha a un predicador y ese predicador ostenta una posición, usted da por hecho que lo que él dice es la última palabra, que lo que él dice es lo absoluto. Pero quiero enseñarlo esta mañana a que usted tenga madurez cristiana, a que cuando escuche un predicador no se deje condicionar su fe por la posición que ese predicador ostenta.
Usted tiene que aprender a discernir, a entender que lo que debe recibir de ese predicador es que lo que él hable esté sustentado a la luz de la palabra de Dios. Y que sus conceptos personales no son doctrina para que usted lo siga. Yo hay cosas que las tengo como concepto propio, que a veces hablando o enseñando la palabra del Señor digo, mejor no las confieso, mejor no las comento. Porque el pastor sabe que el creyente quiere escuchar a su pastor, tomar algunas conclusiones para él asumir esas conclusiones. Yo mejor le digo, la Biblia dice así. Y las conclusiones personales son mis conclusiones personales para mí. Yo escuché a un hermano decir, cuando yo era un adolescente y lo practiqué por muchos años, hasta que fui maduro espiritual. Un hermano decía, tienes que ir al templo a la hora novena a orar. Porque los apóstoles iban a la hora novena a orar. Y saqué cuenta. La hora novena. Para nosotros la hora novena es las 3 de la tarde. Y entonces yo consideré, porque ese pastor dijo que si querías que Dios te usara para sanar un paralítico o para hacer un milagro como utilizó a Juan y a Pedro, entonces era porque Juan y Pedro iban todos los días a la hora acostumbrada, a la hora novena a orar. Él había creado ese estereotipo, porque ese pasaje no dice exactamente así. Aquel paralítico no se sanó porque Pedro y Juan fueran todos los días a la misma hora. Porque Pedro, cuando se dirigió al paralítico, le dijo, de lo que tengo te doy. Pedro no le dijo, qué de buena que estás aquí a la hora novena. Pedro no le dijo, porque hemos venido a la hora novena es que fuiste sano. Pedro le dijo, de lo que tenemos te damos. Entonces, aquel predicador famoso que se creó un estereotipo, me lo creó a mí también. Y yo, créanme que hacía lo que fuera posible por a las 3 de la tarde ir al templo de donde estuviera. Porque tenía que estar a la hora novena allí. Porque empecé a creer que una forma como esa me daba poder. Porque cuando a uno le crean un molde y uno no tiene la edad, ni el conocimiento, ni la madurez para determinar si es así lo que la Biblia realmente dice o no, uno lo acepta. Eso es lo que pasa en la sociedad de hoy. Si un pastor famoso, si un predicador con un programa famoso, si un predicador con un canal famoso dice algo, los que lo escuchan lo dan por sentado, lo dan por hecho. Hasta que entendí que la Biblia realmente lo que quería resaltar era la experiencia de que el apóstol Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios, no porque iba a la hora novena a orar. Entonces, quien no entiende eso se crea su propio estereotipo y hace su hora novena de orar. Yo conocí un creyente en una de las iglesias que he pastoreado, que sagradamente iba todos los días a la hora novena. Le pasó como a mí. Y créame, cómo me costó enseñarlo. Porque una vez tú aceptas un estereotipo, lo abrazas, te apropias de él y no lo quieres soltar. Pastorea a otro que era lejos, vivía lejos, pero que él le habían dicho que si quería tener poder y tener revelación, tenía que orar como Daniel 3 veces al día. Y iba 3 veces al día al templo. Yo le decía, hermano, ¿y cuándo va a trabajar? No, es que tengo que venir 3 veces al templo. Hermano, ¿y cuándo va a dedicarse a otra cosa? Hermano, es que tengo que venir 3 veces al día al templo. Entonces, esas formas son las que yo quiero esta mañana indicarle para que usted pueda comprender que aunque escuche, porque es libre de hacerlo, es libre de conectarse
Jamás yo le he dicho a ninguno, no se conecte, no escuche. Usted es libre de hacerlo. Pero lo quiero invitar, lo quiero enseñar para que cada vez que lo haga con una conciencia madura y pueda llevar lo que el predicador dice a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Dios dice. Porque el concepto personal de un predicador no es la doctrina que la iglesia sigue. El concepto personal o la práctica personal de X predicador, por muy famoso que sea o por muy famosa que sea, es su concepto personal. Y usted tiene que entender que la vida cristiana que tiene que asumir, que tiene que vivir, que tiene que practicar, no es el concepto de un hombre o de una mujer. Debe ser el concepto de lo que la Biblia ha establecido, de lo que Dios dice. Hay algo que me acordaba cuando estaba escribiendo esta enseñanza. Yo, en mis inicios de joven, de adolescente, fui ayudante de albañilería. Y para hacer los cimientos de una casa hay que armar unas estructuras en hierro. Y entonces el maestro de obra me dijo, haga estos aros aquí para hacer la estructura de esta viga, de esta columna. Y me dio una medida, me dio una guía. Me dijo, vea, esta es la guía y todas córtelas por esta guía. Y después que llevaba un rato de haber cortado varias, creí que podía cambiar la guía. Y quité la guía y cogí una de las que ya yo había cortado y empecé a cortar. Y cuando vino el maestro de obra a revisar, habían unas más largas que otras. Y entonces me regañó y me preguntó, ¿y dónde está la guía? Yo le dije, no, si la corté toda con la guía. Me dijo, si lo hubieras hecho con la guía que te di, todas estuvieran igual. A veces el que enseña cree que ya está en la capacidad de mostrarse él como la guía. La preocupación que tengo de esta época es que el tipo de creyente que regresa a nuestra iglesia sea un creyente amañado por las costumbres de los que ha escuchado. Porque ningún pastor, ningún predicador, por famoso que sea, podrá ser el modelo que tú tengas que seguir. Hay hombres dignos de honra, como dice la Biblia. Hay hombres dignos de admirar por su testimonio, por su vida. Pero el modelo que yo debo seguir no es a ese hombre ni a esa mujer. La guía que yo tengo que seguir se llama el Espíritu Santo. Y lo que ese hombre ha practicado o ha hecho es su propia experiencia de vida. Es su propio concepto. Y quiero que usted aprenda a que por más admiración que tenga, a que por ese concepto bueno que tiene de X persona, de X predicador, nunca desligue que ese hombre o esa mujer estará llevando una relación particular, peculiar con Dios. Y que lo que a él le resultó, puede que usted no. Y que lo que a él le funcionó fue a él, no fue a usted. Y que el modelo de vida cristiana que usted tiene que seguir no es el modelo del predicador. No es el modelo de la predicadora. En estos días escuchaba a alguien decir, a una predicadora muy famosa, decir que para tener poder de Dios había que vigilar 3 días a la semana. Yo quiero decirle que eso no es verdad. Porque la única fuente de poder es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No estoy diciendo que vigilar está malo, pero quiero que aprenda que hacer vigilia no le da poder a nadie. A ninguno le da poder. Tú puedes vigilar todo lo que tú quieras, pero el poder no se recibe por vigilar.
El poder se recibe por tener el Espíritu Santo en nuestra vida, porque la fuente de poder es el Espíritu Santo. La vigilia es una práctica cristiana que a veces hacemos, pero esa práctica cristiana no le da poder a ninguno. Pero cuando una persona influyente dice que porque vigiló recibió poder, entonces los niños espirituales asumen que ese es el estereotipo que debe seguir. Quiero esta mañana concluir esta primera parte llevándolo a pensar que hoy el deseo, lo que busca en gran número de los predicadores que hoy están por las redes sociales, por los canales de televisión, por los distintos medios de comunicación, lo que hoy busca en un alto porcentaje de estos personajes es mostrarse ellos como un estereotipo para que los que los oyen se conviertan en sus seguidores o en su fan y puedan vivir como ellos viven. Ellos han determinado qué nivel de vida espiritual se puede llevar. Ellos han determinado que quien no practica la vida cristiana como ellos está mal espiritualmente. Yo escuché a un predicador decir que si quieres tener poder del Espíritu Santo, entonces tienes que ayunar 24 horas relativas, así. Y entonces consecutivas, 24 horas. Eso no lo dice la Biblia. Pero como es una persona influyente, entonces quien lo escucha y no tiene la madurez cristiana, cree que por ayunar 24 horas consecutivas se recibe poder. Eso no lo dice la Biblia. El ayuno no da poder. Amén. Pero nos han creado un estereotipo. Nos han dicho que si quieres poder, tienes que ayunar. El ayuno no da poder. No estoy diciendo que no ayune. No estoy diciendo que el ayuno es malo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciéndole es que la fuente de poder no es el ayuno. La fuente de poder es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no le da poder a usted porque usted ayune. Así no se consigue el poder del Espíritu Santo. El ayuno es solo una práctica cristiana. Una práctica cristiana no para consagrarte más, porque algunos también determinan que si no ayunas no estás consagrado. Ese es un estereotipo de un predicador. Esa es la forma de pensar de una predicadora. La Biblia no dice que el ayuno te consagra. No dice así. El ayuno no es para consagrarse. Aunque algunos lo creen, pero tú tienes que creer lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los consagrados ayunamos, no para consagrarnos más, sino porque hemos sido consagrados al Señor. Nos hemos dedicado al Señor. Entonces, el pensamiento de la mayoría de los predicadores que nos invaden en estos días es que ellos basan sus propias doctrinas. Ellos tienen sus propios conceptos. Ellos determinan qué prácticas son espirituales y qué prácticas no. Qué prácticas elevan tu nivel espiritual. Hoy se habla de niveles espirituales. Hoy se habla de niveles de consagración. Hoy se habla de niveles de poder. Todo ese argumento es una falacia doctrinal. Son conclusiones personales alejadas de la realidad bíblica, alejadas de la realidad de Dios, alejadas de la doctrina apostólica. Eso debemos corregirlo. Y quiero aprovechar este espacio para invitarte a que escudriñemos en las Escrituras, a que establezcamos no en el concepto del apóstol Pablo, no en el concepto de Pedro, no en el concepto del apóstol Juan, porque cada uno tenía un concepto personal, sino en la inspiración que a ellos llegó por el Espíritu Santo para escribir cuál era la voluntad de Dios
y cuál era el tipo de vida que Dios esperaba que los hombres que hemos creído en Él practiquemos. El estereotipo de vida cristiana que tienes que llevar es aquel que la Biblia describe según la voluntad de Dios, no según determinado predicador. Por eso esta mañana le invito, haga un análisis y le aseguro que muchas de las conclusiones que sacará lo llevarán a darse cuenta que algunas de las prácticas que usted tiene como cristiano las aprendió porque escuchó a una persona influyente que las hacía. Le pasó como a mí. Cuando yo era joven de 16 años, escuché a un pastor famoso en un retiro decir que él oraba a veces hasta 24 horas, hasta 2 días de seguido. Y entonces yo, que tenía apenas 16 años y que estaba empezando en el evangelio y que leía poco la Biblia, yo decía, yo estoy perdido. Yo que no oro ni 10 minutos. Yo que no oro, que a veces me da sueño y entonces él decía, el que se arrodilla y se ora está apartado y se duerme. El que se arrodilla a orar y se duerme está frío. Y yo me sentí como el más pecador de todos ese día. Yo decía, Dios mío, yo que me quedo allí dormido, apenas me arrodillo, que no sé ni qué es lo que hablo. Pero entendí que el tipo de relación que ese hombre llevaba con Dios era particular. No era mi tipo de relación con Dios. Dios nunca te demandará a ti que hagas lo que otro hace. Dios nunca establecerá tu nivel espiritual por la condición espiritual de otro. Tú y yo tenemos un modelo de vida particular y una relación con Dios particular. Lo que quiero invitarle es a que ese modelo de vida, que es particular, sí esté establecido, fundamentado en lo que realmente la Biblia dice que a Dios le agrada, en la forma de vida que Dios estableció para que el hombre fuera su siervo, para que el hombre se fuera su templo del Espíritu. Es según Dios el modelo que tenemos que crear. Es según Dios el modelo que tenemos que adoptar. Por eso le invito para que se conecte otra vez y sigamos en la segunda parte de este estudio. El verdadero estereotipo de un cristiano. Vamos a orar. Dejemos por allí la primera parte. Espero haber hablado de manera clara. Espero haberle ayudado a tener un concepto mejorado. Eso se trata, de que usted tenga un concepto mejorado de la vida cristiana, un concepto a la luz de la Biblia. Es muy respetable lo que X persona diga, es su experiencia. Pero quiero que usted no base su vida cristiana en mis experiencias particulares. Yo he tenido experiencias que a veces no las cuento, porque el que lo escucha a uno entonces dice, entonces tengo que hacer así. Alguien me dijo una vez, hermano, ¿cuántas horas ora usted? Yo le dije, nunca le voy a decir cuántas horas oro, porque entonces condiciono su fe, condiciono su vida, y él empezará a determinar que si no ora las horas que yo oro, entonces no está bien. No, cada persona tiene una relación con Dios particular. Y el modelo de vida que esa persona debe desarrollar como cristiano es el modelo de vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Dios ha establecido. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. ¿Cuál es el estereotipo según Dios de la vida cristiana que tú y yo tenemos que tener? Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar al Señor y a decirle que queremos más de Él. Yo quiero más de ti. Acuérdese, si has practicado ciertas cosas, yo le invito, reflexione a la luz de la Biblia, ¿qué haces? Fíjese que mucha gente ayuna,
Pero muchos de esos que ayunan poco ayudan. Están aferrados a una forma. Pero el verdadero ayuno del Señor para nosotros es ayudar al necesitado. Es socorrer al que necesita auxilio. Es darle pan al hambriento. Es darle vestido al que no tiene vestido. Es ayudar al huérfano, a la viuda. Es compartir el pan con el que no tiene. Pero si alguien te dice que él ayunó 3 días y recibió tal cosa, tú te dejas condicionar por eso. Le invito, sea un cristiano que crezca espiritualmente. Sea un cristiano que escale en su conocimiento de Dios, en su conocimiento doctrinal. En que aprenda a diferenciar cuándo es el concepto del pastor, del predicador y cuándo es el concepto de Dios. Lea la Biblia, no para buscar apoyar el concepto personal de un predicador o de una predicadora, sino para descubrir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Las prácticas cristianas son buenas, pero por este afán de la gente volverse ellos el molde, el modelo, el ejemplo, han hecho que algunos se conviertan en religiosos practicantes. Han transmitido ciertas prácticas cristianas. Y entonces tenemos un gran grupo de cristianos seguidores de algunos predicadores practicantes de esas formas. Porque X persona famosa lo dijo, porque X persona importante, porque X persona que ostenta un cargo lo hace, entonces el otro sin reflexionar, sin meditar, lo sigue haciendo. Simplemente repite una forma porque otro le dijo que eso funcionaba así. Le invito esta mañana con temor de Dios, le invito con mucha reverencia, le invito con el respeto que le tengo a Dios y a su palabra, con el respeto que usted se merece, a que usted analice, a que usted medite. El hombre cristiano o la mujer cristiana medita en la ley de Jehová, medita en las escrituras, escudriña las escrituras. No le digo que está mal admirar a alguien. Yo de hecho a algunos los admiro. Pero cuando escucho sus enseñanzas y sé que lo que dice su concepto, desecho su concepto. Me apropio de lo que dice según la Biblia, porque es el concepto de Dios. Esas prácticas que algunos tienen son para ellos buenas, pero solo son prácticas personales. No encajonemos la vida cristiana en una práctica religiosa. Dios quiere establecer un modo de vida espiritual contigo más allá de una práctica religiosa, más allá de un concepto religioso. Acuérdese, hay un modelo, hay una forma, hay un molde para la vida cristiana y Dios lo ha establecido. Le quiero enseñar en la segunda parte, no se la pierda, esa forma, ese estereotipo según Dios para yo ser cristiano. Es según Dios.